Hola. La historia de hoy trata sobre un amor que se esconde detrás de la mentira. Y sobre una verdad que yace en un ataúd vacío. Escuchen. Santiago Ramírez Solano estaba acostumbrado a sostener el mundo en la palma de su mano. No a apretarlo, sino a sostenerlo, con cuidado, con seguridad, como se sostiene un jarrón costoso, sabiendo que un solo movimiento en falso podría convertirlo en añicos. A sus 43 años, había construido una red de fábricas de muebles que daba de comer a más de 400 familias. Poseía 3 almacenes, 2 salas de exhibición y un carácter insoportable, del que todos, desde su chofer hasta el director financiero, hablaban a sus espaldas. No era un hombre cruel, sino más bien impenetrable. La palabra «no» le salía más fácil que un «buenos días». No levantaba la voz, simplemente miraba, y con eso bastaba. Sus socios de negocios lo llamaban «el concreto». Su exesposa, con quien vivió 6 años, lo llamaba de otra manera. Pero Santiago prefería no recordar esas palabras. La única persona ante quien todo su concreto se desmoronaba hasta volverse polvo era su madre, Lidia Martínez. Era una mujer menuda y delgada, con pequeñas arrugas alrededor de los ojos que se hacían más profundas cuando sonreía. Y sonreía a menudo, como si el mundo, con todas sus esquinas afiladas, no le diera motivos para la tristeza. Trabajó como bibliotecaria durante 31 años y, al jubilarse, se dedicó a tejer rebozos y a cultivar violetas en el alféizar de su ventana, que, por alguna razón, en sus manos florecían incluso en pleno invierno. Santiago le llevaba el mandado todos los sábados. Ella ponía la cafetera, sacaba la cajeta y le contaba historias que él ya había oído cientos de veces, sobre su infancia, sobre su abuela, sobre un gato güero llamado Benito que tuvieron en los años 70. Él escuchaba, siempre escuchaba, como si fuera la primera vez. Y entonces, ella murió. Sucedió hace 1 año y medio, a finales de marzo, cuando el aire ya olía a tierra mojada y a algo indefiniblemente cálido. El corazón. Eso fue lo que le dijo su padre, Esteban Ramírez, un hombre de 72 años con porte militar y una voz que sonaba como si diera órdenes incluso en sueños. Llamó a las 6 de la mañana. «Es tu madre. Ven». 3 palabras. Sin temblor en la voz, sin pausas. Santiago recordaba estar de pie, descalzo, en la cocina de su departamento, con el teléfono pegado a la oreja, incapaz de respirar. El mundo no se volcó, no se oscureció. Simplemente, le habían quitado algo sin lo cual todo lo demás se convertía en un conjunto absurdo de objetos y acciones. ¿La mesa para qué? ¿El café para quién? ¿La mañana con qué propósito? El funeral fue discreto. Su padre permaneció erguido, como un poste, y no derramó una sola lágrima. Santiago tampoco lloró, sentía un nudo en la garganta, pero las lágrimas no salían, como si una llave de paso se hubiera atascado en su interior. Vinieron las vecinas, 2 colegas de su madre, una tía segunda de un pueblo cercano. El ataúd estaba cerrado. Su padre dijo que a ella no le habría gustado que la vieran así. Santiago no discutió. Su madre, en efecto, nunca disfrutó ser el centro de atención. Incluso en sus propios cumpleaños, se las arreglaba para sentar a los invitados de tal manera que ella siempre quedaba en un extremo de la mesa. El panteón estaba lejos, en un pequeño pueblo a 1 hora de Guadalajara, donde Santiago vivía y trabajaba. Su madre había nacido allí, y su padre dijo que ella quería descansar junto a su abuela. Santiago no recordaba que su madre lo hubiera mencionado, pero de nuevo, no discutió. Discutir con su padre era difícil, no porque tuviera la razón, sino porque hablaba como si el asunto ya estuviera decidido. Siempre, sobre cualquier cosa. El primer mes después del funeral, Santiago fue al panteón cada semana. El viaje era largo, pero no lo notaba. Se subía a su camioneta y conducía sin encender el radio, sin contestar llamadas. Allí, junto al pequeño montículo de tierra con una cruz temporal, se quedaba de pie durante 20 o 30 minutos, con las manos en los bolsillos. No decía una palabra. Simplemente estaba ahí. Luego, el ritmo se rompió. El trabajo lo absorbió. Negociaciones, entregas, un problema con la renta de un almacén, luego otro con un lote de herrajes defectuosos. Las visitas se espaciaron a cada 2 semanas, luego a 1 vez al mes. Cada vez que se acercaba al panteón, sentía una culpa pesada y persistente que lo invadía desde 1 kilómetro antes, como si el propio lugar irradiara un reproche silencioso. Fue entonces cuando conoció a la niña. Tendría unos 15 o 16 años. Delgada como una rama, con el cabello oscuro recogido en una cola de caballo y una chamarra gastada que a todas luces le quedaba grande. Estaba junto a la tumba de al lado con un trapo y una cubeta, limpiando la lápida.
Lo hacía de forma metódica y cuidadosa, como si no fuera la primera vez. ¿Y tú de quién eres?, preguntó Santiago, y al instante se arrepintió de su propio tono. Sonó brusco, autoritario. La niña se dio la vuelta. Tenía los ojos grandes, grises, atentos, no asustados. No, más bien cautelosos, como los de un gato callejero que evalúa si vale la pena acercarse o es mejor huir. De nadie, respondió. Cuido las tumbas. Por dinero. ¿Por dinero?, se sorprendió él. ¿Quién te paga? La gente. Tengo 3 lotes. Planto flores. Limpio. Cuido que las rejas no se oxiden. 500 pesos al mes por tumba. Hablaba con un aire práctico, sin autocompasión ni servilismo. Simplemente constataba un hecho, como un adulto acostumbrado a ganarse la vida. ¿Cómo te llamas? Sofía Herrera. Vivo en la casa hogar de aquí cerca. Pero no robo, añadió rápidamente, como si estuviera acostumbrada a esa pregunta. Santiago miró la tumba de su madre. La maleza ya empezaba a trepar por la cruz. Las flores de plástico que había traído la última vez estaban descoloridas y torcidas. Sintió vergüenza, una punzada amarga y afilada. ¿Puedes encargarte de esta?, dijo, señalando el lote de su madre. Sofía se acercó, lo evaluó, se agachó, tocó la tierra, inspeccionó la pequeña reja. Sí puedo, pero no pongo flores de plástico. Yo siembro de las de verdad. Cempasúchil, petunias. Aguantan hasta el otoño. En invierno pongo coronas de flores secas o ramas de pino. Algo bonito. ¿Cuánto? 1000. Aquí hay más trabajo. La reja está vencida. Hay que echarle más tierra. Santiago sacó su cartera y le extendió un billete de 500 y 5 de 100. No. Sacó un billete de 1000 y otro de 500. No. Mejor sacó 5 billetes de 1000. Santiago sacó su cartera y le extendió 5000 pesos. Sofía miró el dinero. Luego lo miró a él. Esto es por 5 meses por adelantado, dijo ella, con voz neutra. Es por el primero, respondió Santiago. El resto es para las flores y lo que necesites. Ella tomó el dinero, lo dobló con cuidado, lo guardó en el bolsillo interior de su chamarra y asintió. Un gesto corto, serio, como si acabaran de firmar un contrato. En cierto modo, así era. Santiago se fue con una sensación inusual. Por primera vez en muchos meses. Algo dentro de él se relajó un poco, como si hubiera delegado una parte de su carga, una parte pequeña, insignificante, pero suficiente para que su espalda se enderezara un poco. No sabía entonces que esa niña delgada de ojos grises se convertiría en la llave de una puerta tras la cual se escondía una verdad capaz de destruir todo en lo que él creía. Un mes después, regresó y se detuvo junto a la reja, sin poder creer lo que veía. El lote estaba irreconocible. La tierra, nivelada, ligeramente húmeda, cuidadosamente apisonada en los bordes. A lo largo de la reja, una hilera de cempasúchil, aún pequeños pero ya firmes, de un naranja brillante. La cruz, limpia y derecha. A sus pies, el pasto fresco, recortado a mano, seguramente con tijeras. Incluso la reja se veía distinta. El óxido había sido lijado y el metal estaba cubierto con algo oscuro. Al parecer, la niña había encontrado pintura. En la banca de un lote vecino estaba sentada Sofía, leyendo un libro gastado de portada blanda. Buen trabajo, dijo Santiago. Ella levantó la vista y asintió, sin una sonrisa, sin esperar un halago. Simplemente lo tomó como un hecho. Y entonces él notó un detalle que lo hizo estremecerse por dentro. Sobre el pequeño montículo, a la derecha de la cruz, había un frasquito de vidrio, uno simple, de comida para bebé, y dentro, 3 ramitas de jacaranda, frescas, de un lila intenso, fragantes. Su madre adoraba las jacarandas. Adorar era poco. Podía quedarse de pie junto a un árbol en flor durante 10 minutos, con los ojos cerrados, solo respirando su aroma. Cada primavera, Santiago le llevaba enormes ramos, frondosos, que dejaban caer sus pétalos por todo el piso. Nunca le había dicho eso a Sofía. De hecho, no le había dicho nada sobre su madre. Solo el nombre en la cruz, las fechas. Y ya, coincidencia, pensó, solo una coincidencia. Las jacarandas florecían por todas partes. Había árboles justo afuera del panteón. La niña las cortó y las puso ahí. Nada extraño. Pero por dentro, en algún lugar profundo donde la lógica no funciona y solo manda la intuición, algo se removió. El razonamiento era justo, y Santiago,
Si hubiera podido ver su propia historia desde fuera, también habría notado ese detalle. Pero la memoria es un instrumento poco fiable. Confunde fechas, cambia las estaciones, tiñe unos días de colores vivos y borra otros por completo. Más tarde, reconstruyendo la cadena de eventos, determinaría que su primer encuentro con Sofía ocurrió a principios de mayo, 5 semanas después del funeral. 5 semanas en las que las visitas semanales se habían vuelto irregulares, no porque el dolor hubiera disminuido, sino porque había aprendido a esconderse de él en el trabajo, como uno se esconde del sol demasiado brillante en una habitación oscura. Y su segunda visita, la de las jacarandas en el frasco de comida para bebé, fue a finales de mayo, cuando los racimos lilas todavía colgaban pesadamente de los árboles fuera del panteón. Todo encajaba. La jacaranda florecía y su perfume era tan intenso que a Santiago le cortaba la respiración. Desde entonces, empezó a ir una vez al mes, religiosamente, como si siguiera un horario. Y eso, en sí mismo, ya era inusual, porque el horario de Santiago Ramírez solo se regía por reuniones de trabajo. Su vida personal la manejaba con una inconsistencia crónica. Pero algo aquí lo había enganchado. No solo la tumba, no solo su deber hacia su madre. La niña. Sofía lo recibía cada vez. No a propósito, simplemente estaba allí, trabajando, deshiervando, añadiendo tierra, pintando la reja, cambiando las flores. Junio fue caluroso, y los cempasúchiles crecieron hasta formar una densa alfombra naranja que hacía que el lugar no pareciera un sitio de luto, sino un pequeño jardín bien cuidado. Santiago pagaba puntualmente, 1,000 pesos por el trabajo, el resto para gastos. Sofía aceptaba el dinero con la misma dignidad tranquila de la primera vez, lo contaba, lo guardaba, asentía. Al principio, sus conversaciones eran escuetas. Santiago no sabía hablar con niños. No tenía hijos propios. Su matrimonio con Regina había sido sin hijos, y ambos lo habían aceptado con un alivio que más tarde, tras el divorcio, se transformó en un sordo vacío. Hacía preguntas cortas, prácticas. ¿Cómo vas? ¿Necesitas algo? La reja no se ha vencido con la lluvia. Sofía respondía con la misma brevedad, pero poco a poco, visita tras visita, las frases se alargaron, las pausas se suavizaron, y la cautela en sus ojos grises fue dando paso a otra cosa, no confianza, más bien costumbre. Se estaba acostumbrando a él, como uno se acostumbra a un árbol que siempre está en el mismo lugar. En julio, se enteró de que no tenía 15 años, como pensó al principio, sino 17. Su delgadez y estatura la hacían parecer más joven. Vivía en la casa hogar desde los 8 años. A su madre le habían quitado la custodia cuando Sofía tenía 6. Nunca conoció a su padre. La abuela, con quien vivió 2 años después de que la separaran de su familia, murió. No se encontraron más parientes. La casa hogar. Contaba todo esto sin drama, de forma seca, como si leyera su propio expediente. Santiago escuchaba y sentía como algo pesado y amargo crecía en su interior, algo parecido a la ira, pero sin un objetivo claro. Ira contra el mundo, contra el sistema, contra una madre sin nombre que prefirió la botella a su propia hija. No lo sabía. En general, no era bueno para entender sus propios sentimientos. Estaba acostumbrado a actuar, no a reflexionar. ¿Qué vas a hacer cuando salgas de aquí?, le preguntó en agosto, cuando las petunias empezaban a estirarse y doblarse hacia el suelo por el peso de las flores. Trabajar. Aquí en el panteón me pueden dar trabajo de velador. Hay un cuartito en la entrada, con estufa para el invierno. El sueldo es poco, pero tengo donde vivir. Y después, a lo mejor, entrar a un bachillerato técnico. Dijo, a lo mejor, como otros dicen, difícilmente, sin esperanza, sin resentimiento, solo una evaluación sobria de sus posibilidades. Santiago no dijo nada. Durante todo el camino de regreso estuvo pensando. Y luego dejó de pensar y empezó a actuar. Eso se le daba mejor. En septiembre, le llevó una chamarra nueva, de buena marca, azul marino, de su talla. Sofía la sostuvo en sus manos. Miró la etiqueta. Luego lo miró a él. Esto no es parte del pago, dijo. No es un pago. Es un regalo. Pronto empezará a hacer frío. Ella guardó silencio un momento. Luego se puso la chamarra. Subió el cierre hasta arriba y dijo, gracias. Se dio la vuelta rápidamente, pero él alcanzó a ver cómo le temblaban los labios. En octubre, ella se rió por primera vez en su presencia. Él le contó cómo en la fábrica unos trabajadores habían ensamblado un armario al revés, y el cliente, al ver el resultado, preguntó, ¿es un diseño de autor? La risa de Sofía resultó ser inesperadamente sonora,
infantil, y Santiago se descubrió pensando que ese sonido despertaba en él algo a la vez alegre y doloroso. Así deben sentirse las personas que han vivido mucho tiempo en silencio y de repente escuchan música. En noviembre, le llevó un termo con café de olla y unas gorditas de nata que compró en un puesto de la carretera. Se sentaron en la banca junto a la reja, bebiendo café en las tapas de plástico. Y de repente Sofía dijo: «Usted se parece a ella». «¿A quién?» «A la señora que está aquí, su mamá, en la foto del óvalo». Santiago miró el óvalo de cerámica con el retrato que había mandado a hacer en verano. Su madre lo miraba desde allí con una expresión dulce y un poco pícara. La misma que ponía en vida cuando él le llevaba otro ramo de jacarandas. «Todos lo dicen», respondió él. «No, no en ese sentido. No de físico. Usted inclina la cabeza igual cuando escucha. Y junta las manos así, una sobre la otra, en las rodillas». Ella seguro también lo hacía. Santiago se quedó helado con la tapa del termo en la mano. Su madre, en efecto, se sentaba exactamente así, las manos juntas sobre las rodillas, la derecha sobre la izquierda, la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado. Él lo sabía, pero no sabía que había adoptado ese gesto. Y además, Sofía no podía haberlo visto. En la fotografía, su madre aparecía de busto hacia arriba. No se veían sus manos. Y en vida, nunca se cruzaron. Su madre murió antes de que él encontrara a esta niña en el panteón. Oh no, la idea brilló y desapareció, como un pez en aguas turbias. No intentó pescarla. Lo atribuyó a la buena observación de la niña, a una coincidencia, al hecho de que pasaba mucho tiempo sola y estaba acostumbrada a notar los pequeños detalles. Invierno, diciembre, enero, febrero. Sofía cubrió el lote con ramas de pino, como había prometido. Santiago le llevaba dinero, ropa de abrigo, comida. Una vez le llevó una bolsa llena de libros. Sofía los revisó con una avidez que no pudo ocultar. Sus ojos brillaron, sus dedos hojeaban las páginas con prisa. Él notó que se detuvo en un libro de Juan Rulfo, y de nuevo sintió una punzada. A su madre también le encantaba Rulfo. Un tomo de sus cuentos, leído hasta que las páginas se volvieron suaves y deshechas, ocupaba un lugar de honor en su librero. Las coincidencias se acumulaban. Pequeñas, insignificantes por separado, pero juntas, inquietantes, como gotas sueltas que aún no son un aguacero, pero ya lo anuncian. En marzo, exactamente un año después de la muerte de su madre, Santiago tomó una decisión. El detonante fue una conversación con su padre, una de las raras y tensas pláticas que tenían desde el funeral. Esteban Ramírez llamaba a su hijo una vez cada 2 o 3 semanas, hablaba poco y preguntaba aún menos. Vivía solo en un departamento de 2 recámaras que mantenía con orden militar, ni una mota de polvo, ni un objeto fuera de lugar. Después de la muerte de su esposa, se había vuelto aún más silencioso, si es que eso era posible. «Quiero traer a mamá más cerca», dijo Santiago, cuando la pausa en el teléfono se prolongó. «Aquí, al Panteón Nuevo. Está a 20 minutos de mi casa. Podré ir más seguido. Y a ti también te queda más cerca». Silencio. Luego la voz de su padre. Y algo en ella había cambiado. Algo apenas perceptible. Como una grieta en un cristal que solo se ve a contraluz. ¿Para qué molestarla? Ella está donde quería estar. Nunca dijo que quisiera estar allá. Fuiste tú quien lo decidió. Otra vez silencio. Más largo. Más pesado. No lo hagas, Santiago. Ya arreglé todo. Tengo los permisos. La exhumación es la próxima semana. No lo hagas. Lo dijo 2 veces. Y la segunda vez su voz sonó distinta. No como una orden, sino como una súplica. Esteban Ramírez nunca, ni una sola vez en su vida, le había suplicado nada a su hijo. Esa entonación era tan ajena que Santiago se sintió perdido por un segundo. Pero solo por un segundo. La decisión está tomada. Papá. Colgó y se frotó el puente de la nariz. Una conversación desagradable, pero el asunto estaba resuelto. Los papeles en regla, el equipo contratado, el nuevo lote comprado. Todo según el plan, todo bajo control. El hombre acostumbrado a sostener el mundo en sus manos no sospechaba que el mundo ya se le había escapado. Silenciosamente, sin que se diera cuenta. 5 días antes de la fecha programada para la exhumación, llamó a Sofía. Tenía su número de teléfono, de un celular barato de botones. Desde el otoño. Ella contestó al segundo timbrazo. Sofía, la próxima semana habrá trabajos en el lote. Una exhumación. No es necesario que vengas ese día. Una pausa. ¿Exhumación?
Su voz era serena, pero algo en ella se tensó, como una cuerda. Sí, voy a trasladar a mi mamá más cerca de la ciudad. Será más conveniente. Silencio. Largo. Inusualmente largo para Sofía, que solía responder rápido y al grano. Sofía, sí, entendí. Está bien. Colgó primero. Santiago miró la pantalla del teléfono. 8 segundos. Eso fue lo que duró el último silencio. Lo había cronometrado automáticamente, como cronometraba todo. El hábito de un hombre de negocios. 8 segundos. Una nimiedad. Pero, por alguna razón, fueron esos 8 segundos los que no lo dejaron dormir esa noche. La mañana de la exhumación amaneció nublada. Un cielo bajo y gris. Un viento húmedo que olía a tierra descongelada y hojas podridas. Finales de marzo. Otra vez. Exactamente un año. El círculo se había cerrado. Santiago llegó a las 9. El equipo, 4 hombres con overoles de trabajo, ya esperaba en la entrada del panteón. El capataz, un tipo corpulento de cara curtida por el sol, asintió brevemente. Todo listo. Muéstrenos el lote. Santiago los guió por el sendero conocido entre las tumbas. La tierra estaba lodosa. Sus zapatos se hundían. Y pensó que debería haberse puesto botas de hule. Pero lo olvidó de inmediato porque vio a Sofía. Estaba de pie junto a la reja. Pero sí le había dicho que no viniera. Se lo dijo clara y directamente, no es necesario que vengas. Pero ahí estaba, con la misma chamarra azul marino, los brazos caídos a los costados, el rostro pálido, inmóvil. Y no lo miraba a él, sino a la tumba. Así se mira algo de lo que uno se está despidiendo. Sofía, se acercó él. Te dije que hoy no era necesario. Lo sé. Solo quería estar aquí. Su voz era baja, no práctica como de costumbre. Diferente. Santiago quiso decir algo, pero el capataz ya lo estaba llamando. Tenía que indicar los límites exactos del lote, firmar unos papeles. Se dio la vuelta, se ocupó de los trámites, y Sofía se quedó de pie un poco más allá, detrás de la reja vecina, como si quisiera ver sin estorbar. El trabajo comenzó. Las palas se hundieron en la tierra con un sonido sordo y pesado que hizo que a Santiago le dolieran las mandíbulas. No esperaba que fuera tan físicamente desagradable, casi insoportable. Una cosa era firmar documentos, pagar, organizar. Otra, muy distinta, era quedarse ahí mirando como 4 extraños desenterraban lo que quedaba de la persona que más había amado en el mundo. Cavaban en silencio, coordinados. La tierra cedía con dificultad. Arcilla, raíces, piedras. Unos 40 minutos después, una pala chocó contra algo duro. El capataz levantó la mano. Alto. A partir de ahí, trabajaron con más cuidado, despejando la tapa del ataúd con las manos y palas pequeñas. Santiago estaba a 2 pasos. El corazón le latía con fuerza, de forma irregular, como si tropezara. De repente, pensó que no estaba preparado. No para ver el ataúd, sino para lo que había dentro. Un año bajo tierra. Había leído sobre lo que le sucede a un cuerpo. ¿Para qué lo leyó? No lo sabía. Tal vez para prepararse. No sirvió de nada. Vamos a levantarlo, dijo el capataz. Los 4 hombres pasaron unas cuerdas por debajo del ataúd y se tensaron. La madera, oscurecida e hinchada por la humedad, subió con un sonido de succión. Sacaron el féretro y lo colocaron sobre unos tablones junto al hoyo. ¿Lo abrimos?, preguntó el capataz. Es el procedimiento, para verificar antes del traslado. Santiago asintió. La garganta se le había secado. El capataz sacó una barreta. Los clavos salieron con facilidad, la madera estaba reblandecida. La tapa se deslizó. El capataz la levantó un poco, miró adentro y se quedó paralizado. Santiago vio cómo cambiaba su rostro. No era miedo, era más bien desconcierto. El desconcierto profesional de un hombre que ha visto mucho, pero no esto. ¿Qué pasa?, preguntó Santiago. Su voz no le obedeció. Salió ronca. El capataz levantó lentamente la tapa por completo y se hizo a un lado. Santiago dio un paso al frente y miró. El ataúd estaba vacío. No vacío en el sentido de que el cuerpo se hubiera descompuesto o hundido. Completamente vacío. El forro de satén blanco, ligeramente amarillento por el tiempo y la humedad, estaba intacto. Ni una marca, ni una abolladura, ni una mancha. Como si en ese ataúd nunca, ni por un segundo, hubiera yacido una persona. Santiago se quedó mirando. El mundo a su alrededor no desapareció ni se desvaneció. Simplemente dejó de tener importancia. El cielo gris, la tierra mojada, los 4 trabajadores que se miraban entre sí a sus espaldas, todo eso se desplazó a la periferia.
y en el centro solo quedó el vacío blanco del forro de satén y una pregunta que crecía y crecía, llenando todo el espacio dentro de su cráneo. ¿Dónde? ¿Dónde está ella? Sacó su teléfono. Sus dedos se movieron solos. Encontraron el contacto, papá. Presionaron, llamar. Un timbrazo. 2, 3, 4. Santiago los contaba. Como contaba todo en la vida. De forma automática. Maquinal. Mientras su mente se negaba a procesar lo que veían sus ojos. Bueno. La voz de Esteban Ramírez. Serena. Cotidiana. Como si hubiera estado esperando esa llamada. Abrieron la tumba, dijo Santiago. Y escuchó su propia voz desde fuera. Apagada. Ajena. El ataúd está vacío. Silencio. No el silencio de alguien que busca las palabras. Otro tipo de silencio. El de una persona que sabía desde hace mucho que este momento llegaría y que ahora, al llegar, no siente sorpresa ni alivio. Solo cansancio. Un cansancio infinito. De años. Santiago oía la respiración de su padre. Pesada. Lenta. Luego, Esteban habló. Y su voz cambió. Se volvió más baja. Más vieja. Como si de golpe le hubieran caído encima sus 72 años. La niña está contigo. 3 palabras. Pero le recorrieron la espalda con un frío que no era de marzo. No era del viento. Un frío interno. De ese que sube desde las entrañas cuando el cuerpo comprende antes que la razón. Santiago se giró lentamente. Sofía seguía allí, detrás de la reja vecina, a 3 pasos. Lo miraba a él. No al ataúd vacío, ni a los trabajadores, ni al hoyo en la tierra. A él. Y lloraba. Las lágrimas corrían por sus mejillas en silencio, en surcos perfectos, como si llevaran mucho tiempo fluyendo. Quizá desde el principio, desde el minuto en que las palas se hundieron en la tierra. No se la secaba, no apartaba la vista. Se quedó ahí, mirándolo con sus ojos grises. Y en esos ojos había algo que hizo que a Santiago le flaquearan las piernas. No miedo, no vergüenza. Súplica. Una súplica desesperada y muda de una niña que sabe que todo está a punto de derrumbarse y no puede hacer nada para evitarlo. Sí, dijo Santiago al teléfono. Está aquí. Su padre guardó silencio otros 3 segundos. Luego dijo, vengan para acá. Con ella. Les voy a explicar todo. Y colgó. Santiago bajó el teléfono y miró al capataz, que tenía la expresión de alguien atrapado en una situación no prevista en ningún manual. Cierren todo, dijo Santiago. Cierren. Se cancela el trabajo. El capataz abrió la boca. Quiso decir algo sobre los documentos. El pago. El procedimiento. Pero miró el rostro de Santiago y la cerró. Asintió e hizo una seña a sus hombres. Santiago se acercó a Sofía. Ella no se movió. Las lágrimas seguían cayendo. Pero su respiración era regular. No sollozaba. No temblaba. Lloraba en silencio y de frente. Como alguien que ha aprendido a llorar hace mucho tiempo. Discretamente. Tú lo sabías, dijo él. No era una pregunta. Era una afirmación. Sofía no respondió. Solo tragó saliva con dificultad. Como una niña. Y bajó la mirada. ¿Desde cuándo? Silencio. Sofía, ¿desde cuándo lo sabías? Levantó los ojos, y él vio en ellos lo que debería haber visto hacía mucho tiempo, meses atrás, cuando puso jacarandas en la tumba de una mujer a la que supuestamente no conocía, cuando describió el gesto de cruzar las manos, imposible de adivinar por una foto, cuando se detuvo en el libro de Rulfo mientras revisaba los libros, cuando se rió con esa risa sonora e infantil y a él le pareció haberla oído antes, en algún lugar, en algún momento, en otra vida. Abrió la boca. La cerró. La abrió de nuevo. No puedo, susurró. Él dijo por favor. Vamos con él. Por favor. Él. Se refería a su padre. Sofía conocía a su padre. Su padre conocía a Sofía. Ambos sabían lo del ataúd vacío. 1 año. Durante todo 1 año le había pagado a esta niña para que cuidara una tumba vacía. Había ido, se había quedado de pie, había sentido pena, le había hablado a un pedazo de tierra bajo el cual no había nadie. Y ellos lo sabían. Santiago sintió como por dentro, en el mismo lugar donde 1 año atrás se había atascado la llave de paso, algo se movía. Pero no fluyeron lágrimas, fluyó ira. Caliente, oscura, una ira como la que no había sentido nunca. No el cálculo frío de los negocios, no la irritación, no la frustración. La ira pura y viva de un hombre traicionado. Caminó en silencio hacia su camioneta. Sofía lo seguía 2 pasos por detrás. Silenciosa, como una sombra. Le abrió la puerta. Ella se subió.
Se abrochó el cinturón, las manos sobre las rodillas, la derecha sobre la izquierda. Santiago se quedó paralizado, mirando sus manos. Luego se subió al volante, encendió el motor y condujo hacia la casa de su padre, por un camino que, en una hora, pondría de cabeza todo lo que creía saber sobre su propia familia. Los primeros 20 minutos condujeron en silencio. Santiago manejaba de forma mecánica, las manos en el volante, los ojos en la carretera, pero la mente muy lejos, en un lugar donde hechos imposibles intentaban formar una cadena lógica sin conseguirlo. Un ataúd vacío, un padre que lo sabía, una niña que lo sabía, y él en medio, el único tonto en esa ecuación. Al minuto 23, sacó el teléfono y llamó al capataz. Este respondió con cautela. Diga. Santiago habló de forma cortante, con la misma voz con la que negociaba con proveedores difíciles. Ustedes no vieron nada. Hubo un error técnico con los papeles. La exhumación se pospone. Les pagaré el doble a todo el equipo por el día de hoy. Les transfiero el dinero antes de que acabe el día. Si hay preguntas de la administración del panteón, que me llamen a mí. Les doy el número de mi abogado. El capataz guardó silencio, sopesando la situación, y dijo, entendido. No hay preguntas. Un hombre de negocios hablaba con otro hombre de negocios. El dinero no lo resolvía todo, pero sí lo suficiente como para comprar tiempo. Santiago guardó el teléfono y miró de reojo a Sofía. Seguía sentada, inmóvil, mirando por la ventana. Las lágrimas se habían secado, dejando surcos pálidos en sus mejillas. Su rostro era una máscara, impenetrable, pero sus manos la delataban. Tenía los dedos entrelazados con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. No, no era eso. Tenía los dedos apretados hasta que las uñas se le pusieron blancas, aferrándose unos a otros, como si temiera que, si lo soltaba, las manos empezarían a temblarle sin parar. ¿Cuánto sabes?, preguntó él, sin apartar la vista del camino. Silencio. Sofía, no te estoy gritando. No estoy enojado. Necesito entender a qué me voy a enfrentar antes de entrar a ver a mi padre. ¿Cuánto sabes? Ella tragó saliva. Casi todo, dijo en voz baja. Pero no por él. No fue su papá quien me contó. Fue ella. ¿Ella quién? Sofía giró la cabeza y lo miró. En sus ojos grises ya no había súplica. Como en el panteón. Había determinación. La dura y adulta determinación de una niña que entiende que ya no hay vuelta atrás. Doña Lidia. La camioneta se sacudió. Santiago dio un volantazo y se orilló. Se detuvo. Encendió las intermitentes y se giró hacia ella con todo el cuerpo. ¿Qué dijiste? Doña Lidia. Su mamá. Ella me contó. El suelo no se abrió bajo sus pies. Estaba sentado. Pero la sensación fue exactamente esa. Como si la camioneta, junto con el acotamiento y la carretera mojada de marzo, se hubiera hundido en un lugar sin soporte, sin arriba ni abajo. Solo caída. Mi madre murió hace un año, dijo. Y su voz sonó ajena. Sofía negó con la cabeza. Lentamente. Sin palabras. No, dijo Santiago. No. Espera. Yo estuve en el funeral. Vi el ataúd. Era un ataúd cerrado, dijo Sofía. Usted mismo me lo contó. Nunca la vio. Santiago abrió la boca y la cerró. Porque ella tenía razón. Un ataúd cerrado. Su padre dijo que a ella no le habría gustado que la vieran así. Y él no lo verificó. No dudó. Porque ¿quién dudaría de la muerte de su propia madre? ¿A quién se le ocurriría comprobarlo? Quitó las manos del volante y notó que le temblaban. Santiago Ramírez. El hombre de concreto, al que no le temblaban las manos en ninguna negociación, en ningún acuerdo, ni siquiera al firmar los papeles del divorcio. Le temblaban las manos. ¿Está viva?, preguntó. Sofía asintió. Y entonces él lloró. Por primera vez en un año, por primera vez desde aquella mañana de marzo en que su padre lo llamó y le dijo 3 palabras. Lloró feo, no en silencio, sino como lloran los hombres que han olvidado cómo hacerlo, con ronquidos, sin aliento, con la frente apoyada en las manos sobre el volante. Los hombros se le sacudían. Los sonidos que salían de su garganta no parecían sollozos, sino más bien un gemido ahogado, quebrado. En ese llanto se mezcló todo, el dolor que había cargado durante 12 meses. El alivio que aún no alcanzaba a procesar y la ira que no se había ido, sino que se había vuelto más ardiente. Sofía se quedó a su lado, inmóvil. No lo tocó. No le dijo palabras de consuelo. Simplemente estuvo ahí. Y esa presencia, la de un ser humano que sabía la verdad, fue suficiente para que Santiago se permitiera romperse en pedazos.
No por mucho tiempo. 3 minutos. Luego se secó la cara con las palmas de las manos. Respiró hondo, entrecortadamente, y giró la llave de encendido. Vamos. El resto del camino, Sofía habló, en voz baja, con la vista al frente, con un tono uniforme que a veces temblaba en ciertas palabras, como la llama de una vela con una corriente de aire. Contó su historia, y el rompecabezas se fue armando, pieza por pieza, fragmento por fragmento, una imagen terrible y tierna a la vez. Doña Lidia había aparecido en la casa hogar hacía 3 años. Llegó como voluntaria. Una vez a la semana, los miércoles, dirigía un círculo de lectura. Se sentaba en círculo con los niños y les leía en voz alta a Rulfo, a Castellanos, cuentos. Los niños iban y venían. Algunos se aburrían, a otros no les interesaba. Sofía se quedó. Tenía 14 años y odiaba al mundo entero con la furia silenciosa y contenida de la que solo son capaces los adolescentes que han sido verdaderamente traicionados por el mundo. Pero la voz de doña Lidia, suave, pausada, con silencios en los momentos justos, le hacía algo a esa furia. No la apagaba, la pulía, como el agua pule una piedra. Medio año después, doña Lidia empezó a ir no solo los miércoles. Le llevaba libros a Sofía, la ayudaba con la tarea. Un día le llevó un pastel de guayaba, hecho en casa. Sofía comió 2 rebanadas y a medianoche se quedó en su cama, mirando el techo, tratando de recordar la última vez que había comido algo casero. No pudo recordarlo. Ella no me tenía lástima, dijo Sofía. Eso es importante. Los demás me tenían lástima. Y eso me daba asco. Ella simplemente estaba ahí, como si fuera lo normal, como si yo fuera normal. En algún momento, Sofía no recordaba exactamente cuándo, doña Lidia se convirtió en la única persona en la que confiaba. No porque se hubiera ganado su confianza con grandes hazañas, sino porque llegaba siempre, los miércoles, los sábados, a veces los martes. No llegaba tarde, no se olvidaba, no prometía de más y ni una sola vez, ni una, desapareció sin avisar. Para una niña abandonada por todos los adultos, eso significaba más que cualquier palabra. Y entonces doña Lidia enfermó. Empezó a olvidar cosas, dijo Sofía, y su voz se hizo más delgada. Primero tonterías. Luego cosas más serias. Confundía los días. Llegaba a la casa hogar en domingo y se sorprendía de no encontrar a nadie. Me llamaba en la noche para preguntarme si había ido ese día. Y si había ido. Estuve con ella 3 horas. Luego empezó a confundir nombres, y después caras. Santiago escuchaba, aferrado al volante, y la carretera de marzo se desdibujaba tras el parabrisas. Sabía de qué se trataba. Conocía el nombre de la enfermedad, pero oírlo aplicado a su madre que recordaba cientos de poemas de memoria, que podía contar la historia del gato güero Benito con lujo de detalles, fue como recibir un golpe en el estómago. Su papá lo sabía, continuó Sofía. Se la llevó a vivir con él, dejó de permitir que la gente la viera. A los vecinos les dijo que la había llevado a un tratamiento, a sus colegas que se había ido con unos parientes. Y luego, cuando se puso muy mal, cuando dejó de reconocerlo a él mismo, Sofía se calló. Sus labios se apretaron en una línea delgada. ¿Qué? Preguntó Santiago. ¿Qué hizo él? Organizó el funeral. La camioneta pasó un cruce. Santiago no recordaba si el semáforo estaba en verde. Le dijo a usted que ella había muerto. Consiguió el ataúd, la tumba, todo como se debe. Un ataúd cerrado, para que no lo abrieran. Un panteón lejos, para que usted no fuera tan seguido. Lo calculó todo. ¿Por qué? Susurró Santiago. Porque ella dejó de ser ella, respondió Sofía. Y en su voz no había enojo ni condena, solo tristeza. Una tristeza profunda, nada infantil. Él me dijo que ella le había dicho, cuando todavía entendía, que no permitiría que usted la viera así. Que usted debía recordarla como era, no en lo que se había convertido. Santiago se orilló por segunda vez en el trayecto y apagó el motor. Miró al frente. A la carretera vacía, al asfalto mojado, al cielo gris que era el mismo de la mañana, cuando estaba de pie frente a un ataúd vacío. ¿Dónde está ella ahora? En el departamento de él. Hay una cuidadora, y él paga todo, de su pensión y sus ahorros. No le alcanza, pero no pide ayuda. Nunca. Santiago cerró los ojos. Su padre, 72 años, porte militar. Una voz que sonaba como una orden. No lo hagas, Santiago. No una orden, una súplica. Ahora lo entendía. No molestes su tumba, sino, no descubras lo que he construido, rompiéndome,
mintiéndote durante un año entero para protegerte. Esteban Ramírez, que nunca pedía nada, suplicaba, porque detrás de la puerta cerrada de su departamento, en ese orden militar donde no había ni una mota de polvo, vivía una mujer que una vez tejió rebozos y cultivó violetas, y ahora no recordaba su propio nombre. ¿Y tú? Santiago abrió los ojos y se giró hacia Sofía. ¿Qué tienes que ver tú en todo esto? Ella lo pidió, cuando todavía podía pedirlo. Le dijo a don Esteban. Sofía titubeó. A su papá, le dijo, cuida a la niña. Si yo me voy, cuídala. Está sola. Y él empezó a ir a la casa hogar. Primero una vez al mes, llevaba dinero, comida. Luego más seguido. A mí no me decía nada. Tenía miedo. Miedo de que usted empezara a hacer preguntas. Y de las preguntas a la verdad solo hay un paso. Pudo haber confiado en mí. Sofía lo miró largo rato, atentamente, con la misma mirada que vio en su primer encuentro. Evaluadora, cautelosa. Pudo, dijo ella. Pero él lo conoce a usted. Sabía que usted querría arreglarlo todo, encontrar a los mejores médicos, llevarla al extranjero, gastar cualquier cantidad de dinero. Y sabía que nada de eso cambiaría nada. Y que usted no podría vivir con eso, viéndola así y sin poder hacer nada. Quiso protegerlo de eso. No era su derecho decidir de qué protegerme, dijo Santiago. Y en su voz resurgió la vieja y familiar dureza. Quizá, respondió Sofía en voz baja. Pero es su padre. Los padres rara vez piden permiso cuando protegen a sus hijos. Incluso a los adultos. Santiago encendió el motor y volvió a la carretera. Quedaban 20 minutos de viaje. 20 minutos hasta una puerta tras la cual lo esperaba la verdad. Toda. Completa. Sin forros de satén ni tapas cerradas. Conducía y pensaba que el mundo que estaba acostumbrado a sostener en la palma de su mano no era un jarrón. Era agua. Viva. Cambiante. Escurridiza. Y era imposible retenerla, por mucho que apretara los puños. El departamento de su padre estaba en el cuarto piso de un edificio de multifamiliares, de esos que alguna vez se construyeron todos iguales, como soldados en formación, y que con los años adquirieron su propio rostro, grietas en el aplanado, balcones de distintos tamaños. Algunos cerrados con lo que se pudo. Santiago se había detenido frente a esa entrada docenas de veces, pero hoy miraba el edificio como si lo viera por primera vez. Detrás de una de esas ventanas, la tercera desde la izquierda en el cuarto piso, con gruesas cortinas beige, había estado viviendo su madre todo este tiempo. 12 meses, mientras él se paraba frente a una tumba vacía, llevaba flores de plástico y luego le pagaba a una niña huérfana para que cuidara un pedazo de tierra bajo el cual no había nadie. Apagó el motor. Las manos ya no le temblaban. En su lugar, sintió una extraña tensión vibrante, como la que se siente antes de una reunión importante, cuando sabes que en un minuto todo cambiará, pero aún no sabes cómo. Sofía, antes de que entremos, dime una cosa. Ella esperó. ¿Desde cuándo sabes que soy su hijo? Sofía miró el tablero del coche. Desde el principio. Doña Lidia me hablaba mucho de usted. Me enseñó fotos. Yo ya conocía su cara antes de verlo en el panteón. O sea que cuando me acerqué a ti la primera vez y te pregunté, ¿y tú de quién eres? ¿Ya sabías quién era yo? Sí. Y no dijiste nada. No tenía permiso. Don Esteban me explicó que si usted se enteraba, no podría seguir viviendo como antes. Y doña Lidia no quería eso. Se lo pidió, cuando todavía podía pedirlo. Don Esteban. Así que así lo llamaba ella. Santiago nunca había oído a un extraño dirigirse a su padre con ese respeto. Para todos era simplemente Esteban Ramírez. Corto y seco. Pero Sofía decía, Don Esteban, con esa entonación especial con la que se pronuncian los nombres de las personas a las que se respeta y se teme un poco. Salieron de la camioneta. La entrada del edificio olía a lo de siempre, a humedad, a paredes viejas, un poco a gatos. No había elevador, y mientras subían las escaleras, Santiago pensó en cómo su padre, a sus 72 años, recorría esos 4 pisos todos los días, con sus rodillas adoloridas de las que nunca se quejaba. Y no solo, sino con una carga que ninguna alma viva conocía, excepto una cuidadora y esta niña. Tocó el timbre. Una sola vez. Un timbrazo largo. Era su código desde la infancia. Los cortos eran para extraños. El largo para la familia. La puerta se abrió casi de inmediato, como si su padre hubiera estado esperando del otro lado. Esteban Ramírez se veía como siempre, erguido, pulcro, con una camisa planchada y fajada en el pantalón. Ni una arruga, ni una mancha. Pero su rostro Santiago vio su rostro y por un segundo se olvidó de la ira.
Su padre había envejecido. No en un año, sino en la última hora. Como si la llamada de Santiago desde el panteón le hubiera costado de golpe todo lo que había acumulado durante meses. Los ojos se le habían hundido, los pómulos se le marcaban más, y sobre la ceja izquierda se le notaba una vena que antes no era visible. «Pasen», dijo. Su voz era baja, serena, sin rastro del tono militar. Otro hombre. Entraron. El recibidor, impecable como siempre, los zapatos alineados. 3 chamarras en el perchero a la misma distancia. Santiago se quitó los zapatos. Y Sofía también. Con cuidado, con familiaridad. Ha estado aquí antes. Comprendió él. No una, sino varias veces. Ella está en su cuarto, dijo su padre, sin esperar la pregunta. La cuidadora está con ella. Pero primero vamos a hablar. Los guió a la cocina. Una cocina pequeña, estrecha, con un mantel de hule sobre la mesa y una cafetera eléctrica que probablemente recordaba los años 80. Su padre se sentó en su silla de siempre, la que estaba pegada a la pared, y apoyó las manos sobre la mesa. Manos grandes, secas, de anciano, con las venas hinchadas. Santiago se sentó enfrente. Sofía se quedó de pie en el umbral, sin entrar del todo, pero sin irse. Un límite. Ella sentía que lo que seguía era territorio de padre e hijo, y no quería ocupar más espacio del que le correspondía. «Habla», dijo Santiago. Y Esteban Ramírez habló. Lo hizo lentamente, con dificultad, como un hombre que carga un saco de piedras y por fin ha recibido permiso para dejarlo en el suelo. No se justificó, no pidió perdón. Expuso los hechos. Pero entre los hechos se traslucía lo que nunca había sabido expresar con palabras, y por eso el silencio entre las frases decía más que las propias frases. La enfermedad había comenzado 2 años antes del funeral. Primero, detalles. Lidia olvidaba dónde había dejado las llaves, luego para qué había ido a la tienda. Después, que era sábado y que su hijo vendría. Esteban se daba cuenta. Lidia también. Era una mujer inteligente, culta, y entendía lo que estaba pasando. Fueron al médico juntos, en secreto, sin decirle a Santiago. El diagnóstico confirmó lo que ambos ya sabían. El pronóstico, cuesta abajo, solo cuesta abajo. Ella me pidió que no te dijera, dijo su padre. Yo quería, pero ella no. Dijo, lo va a dejar todo. Él es así. Dejará el trabajo, me llevará de médico en médico, gastará su dinero, y no servirá de nada. Y se va a quebrar. Solo es fuerte por fuera. Esas fueron sus palabras, no las mías. Santiago apretó los dientes. Su madre lo conocía mejor que él mismo. El primer año se las arreglaron. Lidia seguía yendo a la casa hogar por inercia, porque la rutina la mantenía a flote. A Sofía la recordó más tiempo que a nadie, su nombre, su cara, su voz. El médico dijo que a veces pasa. Aquello a lo que se asocian las emociones más fuertes es lo último en borrarse de la memoria. Los sábados recibía a su hijo, y Santiago no notaba nada, o no quería notarlo. ¿De verdad no te diste cuenta?, preguntó su padre, y en su voz hubo un destello de algo, no un reproche. Amargura. Te preguntaba lo mismo varias veces, perdía el hilo de la conversación. Yo la preparaba para tu llegada. Le dejaba notas en el refrigerador, hoy es sábado. Santiago viene a las 3. Le gusta la cajeta. Las leía antes de que llegaras y se preparaba como para un examen. Cada vez. Santiago cerró los ojos. Recordó los últimos meses antes de su muerte. Su madre sí había estado diferente. Él lo había atribuido a la edad, al cansancio. Repetía las mismas historias sobre su infancia, su abuela, el gato Benito, pero ya las había oído cientos de veces, así que no le dio importancia. A veces lo miraba de una forma extraña, larga, atenta, como si tratara de memorizarlo. Él pensó que era amor, el amor normal de una madre. Pero ella lo estaba memorizando porque sentía como la memoria se le escapaba, como agua en la arena, y quería retener algo, lo que fuera. Luego empeoró, continuó su padre. Dejó de reconocer a los vecinos, luego a su tía, luego a mí. No todos los días. A veces me reconocía, y entonces me miraba con un terror absoluto, porque se daba cuenta de que un momento antes no me había reconocido, y sabía que al día siguiente podría volver a pasar. Se calló. Se frotó el puente de la nariz. Un gesto que Santiago nunca le había visto. Me llamó en uno de sus días buenos. Un día lúcido, claro. Estaba completamente presente. Y me dijo, Esteban, pronto me voy a ir. No a morir. A irme. El cuerpo se quedará, pero yo no, y no quiero que Santiago vea el cuerpo sin mí. Que me recuerde viva.
Hazlo de tal forma que para él yo muera de verdad, con una despedida, una tumba, con lágrimas. Que viva su duelo y siga adelante. Santiago no abrió los ojos. No podía. Me negué, dijo su padre. Me negué 3 veces. Ella insistió. A la 4ª vez. Lloró. En 47 años. La vi llorar 4 veces. 4. Y esa fue la última. El silencio en la cocina se volvió tan denso que Santiago podía oír el tic-tac de un reloj en la pared. Y también unos pasos suaves. Arrastrados. Alguien caminaba por el pasillo. Organicé todo, dijo su padre. El médico extendió el certificado. Un viejo amigo del ejército. Trabaja en una clínica. El ataúd. El panteón. Todo como se debe. Cerrado. Para que no lo abrieras. Lejos. Para que fueras menos. Lo calculé. ¿Lo calculaste?, repitió Santiago. Y la palabra sonó como una bofetada. Sí, porque si te hubieras enterado, no habrías podido parar. Habrías encontrado a los mejores médicos. Gastado millones. Y aún así habrías llegado al mismo punto. Solo que agotado. Destruido. Te conozco. No me conoces. Decidiste por mí. Como siempre has decidido. No fui yo. Fue ella. Yo solo cumplí. Santiago abrió los ojos, miró a su padre, y por primera vez vio lo que se escondía detrás del porte militar y las camisas planchadas. Un cansancio infinito, aplastante. El de un hombre que llevaba 1 año y medio viviendo con una mujer que no sabía su nombre, mintiéndole a su hijo sobre su muerte, visitando a una niña huérfana en una casa hogar porque su esposa moribunda se lo pidió. Y cargando con todo eso solo, sin una queja, sin pedir ayuda, sin decir una palabra. Porque así se lo pidió la mujer a la que amó durante 47 años y que ahora miraba a través de él como si fuera un cristal. Quiero verla, dijo Santiago. Su padre guardó silencio. Luego se levantó. Vamos. Caminó por el pasillo. Santiago lo siguió. Sofía se quedó en la cocina. Sabía que lo que venía era solo para ellos dos. Su padre se detuvo frente a una puerta cerrada. Puso la mano en el pomo y dijo en voz baja, mirando al suelo. No te va a reconocer. Prepárate para eso. Puede que te sonría. Sonríe mucho. Pero eso no significa que sepa quién eres. Abrió la puerta. La habitación era luminosa. Limpia. En el alféizar. Violetas. 4 macetas. Y todas en flor, rosas. Moradas. Blancas. Alguien las cuidaba con el mismo esmero con que su madre las había cuidado alguna vez. Junto a la ventana, en un sillón de brazos anchos, estaba sentada una mujer. Menuda, delgada. El cabello completamente cano, recogido en un chongo fino. Las manos sobre las rodillas, la derecha sobre la izquierda. Miraba por la ventana y tarareaba algo en voz baja, una melodía sin palabras. Santiago la reconoció. Era una canción de cuna. Su madre se la cantaba de niño, cuando estaba enfermo y no podía dormir. A su lado, en una silla, estaba la cuidadora. Una mujer no muy joven, de rostro redondo y amable. Al ver a Santiago, miró a Esteban con interrogación. Él asintió. La cuidadora se levantó y salió en silencio. Santiago se quedó en la puerta, incapaz de dar un paso. Su madre estaba ahí, viva, cálida, a 3 metros de distancia. Durante 1 año la había creído muerta, había llorado su pérdida, había visitado una tumba vacía. Y ella estaba sentada en ese sillón, en esa habitación, con violetas en la ventana, tarareando una canción de cuna. Dio un paso. Se acercó y se arrodilló junto al sillón, pesadamente, como un anciano, aunque solo tenía 43 años. Mamá, dijo. Ella giró la cabeza y lo miró. Las arrugas alrededor de sus ojos, las mismas que se profundizaban cuando sonreía. Y sonrió. Una sonrisa suave, distraída, como se le sonríe a un desconocido que parece simpático. Hola, dijo Lidia Martínez. ¿Vino a verme? Qué bueno. Estaba aquí solita. Y mire qué bonito está el día. Mire. ¡Qué pájaro! No lo reconoció. Santiago le tomó la mano. Pequeña, seca, tibia. Su madre no la retiró. Se dejó hacer. Miró su palma con una ligera curiosidad. ¿Qué manos tan grandes tiene?, dijo. Mi hijo también las tiene grandes. Seguro ya no tarda en venir. Siempre viene los sábados. Santiago no supo cuánto tiempo se quedó en el suelo junto al sillón. 1 minuto, 10, 30. Su madre le habló con amabilidad, de forma distraída, como se habla con una visita agradable en un hospital. Le contó sobre el pájaro en la ventana, le preguntó si no tenía frío,
le ofreció un té, aunque lo olvidó al instante y volvió a girarse hacia la ventana. Una vez, solo una, lo miró un poco más de tiempo, con más atención, y en su rostro brilló algo. No reconocimiento, no, pero sí la sombra de un reconocimiento, como el reflejo del sol en el fondo de un pozo profundo. Frunció el ceño, movió los labios como si tuviera un nombre en la punta de la lengua, y el momento pasó. Su rostro se relajó. Volvió a sonreír. Qué bueno que vino. Estaba aquí tan solita. Santiago se levantó. Las rodillas se le habían entumecido. Sentía un hormigueo en la pierna derecha. Se inclinó y le besó la coronilla, su cabello cálido, fino, completamente cano. Ella no se apartó. Estaba acostumbrada, supuso, a los toques de la cuidadora, de su padre. Aceptaba la caricia como se acepta la luz del sol, sin preguntarse de dónde viene. Salió del cuarto y cerró la puerta tras de sí. La cuidadora, se llamaba Zoila, lo supo después, esperaba en el pasillo. Le asintió con esa delicadeza especial de la gente que observa el dolor ajeno a diario. Sin palabras de consuelo, sin miradas inquisitivas. Solo un gesto que decía, entiendo, y pasos silenciosos de vuelta a la habitación. En la cocina estaban su padre y Sofía. Frente a ellos, tazas de té que nadie había tocado. Su padre, erguido, con las manos sobre la mesa. Sofía, a su lado, en el borde de la silla, como lista para levantarse y marcharse en cualquier momento. Santiago se sentó y miró a su padre. La ira no se había ido, pero había cambiado. Dejó de ser caliente para volverse pesada, como una piedra en el pecho. Háblame de los sábados, dijo. ¿Cómo lo hiciste? Yo iba a verla cada semana, cada una. Le llevaba el mandado, me sentaba una hora, tomaba café. ¿Cuándo lo hacías? Su padre levantó la vista. No de inmediato. Los últimos 6 meses antes de que lo arreglara todo. Ella ya vivía aquí conmigo, pero los sábados la llevaba a su casa, para tu llegada. La llevaba por la mañana, ponía las notas, preparaba la cafetera, sacaba la cajeta, se sentaba en su sillón y esperaba. A veces no recordaba por qué estaba sentada ahí, pero cuando tú entrabas, las notas funcionaban. Leía el entorno, su departamento, la cajeta, el sábado, y la memoria le arrojaba el guión correcto. El médico dijo que a veces pasa. Un ambiente familiar desencadena reacciones habituales, incluso cuando la memoria consciente ya casi no existe. 6 meses, repitió Santiago. 6 meses la llevaste de ida y vuelta. ¿Cómo como si fuera un objeto? Como una esposa, dijo su padre en voz baja, que me lo pidió. Santiago apretó la mandíbula. No había nada que objetar. Su madre lo pidió, su madre lo decidió. Su padre cumplió. Y esos 6 meses de viajes sabatinos, esa ruta demencial y agotadora, ir, poner las notas, esperar fuera mientras su hijo tomaba café con una mujer que una hora después olvidaría su visita, y luego recogerla y traerla de vuelta, no habían sido una mentira. Habían sido el último regalo que su madre pudo darle, la ilusión de que todo estaba bien. Y luego se volvió imposible, continuó su padre. Empezó a asustarse. No reconocía su propio departamento, el lugar donde vivió 30 años. Se agitaba, lloraba. Comprendí que un sábado más y te darías cuenta. Y entonces, titubeó por primera vez en toda la conversación. Entonces te llamé un lunes por la mañana y te dije que ya no estaba. Silencio. ¿Y el certificado? Preguntó Santiago. Gregorio. No lo conoces. Servimos juntos en el ejército. Es médico general en una clínica de la zona. Fui a verlo y le conté la verdad. Toda. Lo pensó 2 días y luego firmó. Sabía el riesgo que corría. Yo lo sabía. Ambos lo entendíamos. Eso es un delito. Papá. Sí. Y si decides que no se podía hacer, lo aceptaré. Gregorio también. No nos escondimos. Elegimos. Santiago miró a Sofía. Estaba sentada inmóvil, abrazando la taza con ambas manos. Aunque él te llevaba mucho tiempo frío. ¿Y tú? Dijo. Y su voz se suavizó a pesar de sí mismo. ¿Por qué te metiste en todo esto? Yo no me metí por qué, sino porque sí, respondió Sofía. Y en sus ojos grises brilló algo duro, adulto. Porque ella me lo pidió. Y porque don Esteban no podía estar en 2 lugares a la vez. Necesitaba a alguien en el panteón, para que usted fuera y viera todo en orden, para que no sospechara. Para que la tumba se viera cuidada, viva. Él no podía ir. No dejaba sola a doña Lidia por mucho tiempo. La cuidadora viene 8 horas. El resto del tiempo, está él. Todos los días, todas las noches. Santiago dirigió su mirada a su padre. Todos los días.
Todas las noches. 16 horas al día. Solo con una mujer que no sabe quién es. A los 72 años. Con las rodillas enfermas. Sin descanso. Sin quejas. Sin una sola palabra. ¿Por qué no me pediste ayuda? Preguntó. Y las palabras le costaron. Porque ya sabía la respuesta. Porque eres mi hijo, dijo Esteban. Y yo soy tu padre. A mí me toca cargar. A ti. Vivir. Esa frase quedó flotando en el aire de la cocina, y de repente Santiago vio la imagen completa. No en fragmentos, no en pedazos, sino toda, de principio a fin. Su madre, que, perdiendo la razón, encontró la fuerza para cuidar de dos personas. Su hijo y una niña huérfana a la que había llegado a querer. Su padre, que pasó media vida mandando y ordenando, y luego obedeció la única orden que importaba, la petición de su esposa. Sofía, que durante un año cuidó una tumba vacía, sabiendo la verdad, y guardó silencio porque era la única forma en que podía pagarle a la mujer que, por primera vez en su vida, no desapareció. Y él mismo, Santiago, el hombre de concreto que estaba acostumbrado a sostener el mundo en sus manos, resultó ser el protegido. Por todos, cada uno a su manera. Los tres, su madre, su padre, la niña, habían construido un muro de mentiras a su alrededor. Y detrás de ese muro, por más retorcido que sonara, había amor. Un amor feo, torcido, incorrecto, pero amor al fin y al cabo. Se levantó y se acercó a su padre. Esteban Ramírez levantó la cabeza y miró a su hijo de abajo hacia arriba por primera vez en su vida. Porque siempre había sido al revés. Siempre su padre lo miraba desde arriba. Incluso cuando su hijo ya lo superaba en estatura. Santiago le puso una mano en el hombro. No lo abrazó, nunca se abrazaban. Pero la mano en el hombro, pesada, cálida, dijo lo que ambos eran incapaces de pronunciar. Esteban cubrió su mano con la suya. Sus dedos secos se cerraron brevemente, con fuerza. Luego, Santiago se giró hacia Sofía. En 4 meses cumples 18. Terminas la secundaria y piensas trabajar de veladora en el panteón. ¿Cierto? Sofía asintió, cautelosa. No, dijo Santiago. No será así. Vas a entrar a un bachillerato técnico. Yo lo pagaré. Y no vas a vivir en el cuartito del panteón. Buscaremos una opción. No está a discusión. Sofía abrió la boca para protestar. El carácter forjado en la casa hogar no le permitía aceptar limosnas. No es una limosna, dijo Santiago, leyéndole el rostro como leía los rostros de sus socios en las negociaciones. Es una deuda. Durante un año cuidaste la memoria de mi madre. Una tumba donde no había un cuerpo, pero sí memoria. La mantuviste viva para mí. Cada flor, cada hierba que arrancaste. Lo hiciste sabiendo la verdad, y aún así lo hiciste. Eso vale más de lo que puedo pagar. Pero el bachillerato es un comienzo. Sofía lo miraba, con los labios temblorosos. No lloró. No, ya había llorado suficiente por hoy. Pero en sus ojos había algo que Santiago solo había visto una vez, en los ojos de su madre, cuando le llevaba jacarandas. No era gratitud. Era más. Era reconocimiento. El reconocimiento de una persona que no va a desaparecer. Está bien, dijo ella. En voz baja. Simple. Como aquella primera vez que aceptó el dinero y asintió. Práctica y seria. Santiago volvió a sentarse a la mesa. Tomó el té frío. Bebió un sorbo. Amargo. Reposado. Pero vivo. Real. Como todo lo que había descubierto ese día. Voy a venir, le dijo a su padre. Todos los sábados. Como antes. Solo que ahora. Aquí. Esteban asintió, y Santiago vio como por un segundo, solo un segundo, le tembló la barbilla a su padre. Esteban Ramírez, que no lloró en el funeral de su esposa, el que él mismo organizó, que no había llorado ni una vez en un año y medio, los 6 meses de traslados sabatinos y el año posterior. Ese hombre estaba ahora a una inspiración de las lágrimas, y se contuvo por costumbre, por carácter, por ser quien era. Desde la habitación llegó un tarareo suave, la canción de cuna sin palabras. Su madre cantaba, mirando por la ventana el cielo de marzo que, al atardecer, empezaba a despejarse. Las nubes se abrían, y entre ellas asomaba algo pálido, casi transparente, aún no azul, pero ya no gris. Algo parecido a una promesa. Santiago terminó su té, dejó la taza, miró a Sofía, luego a su padre, luego a la puerta cerrada del cuarto. 3 personas que lo habían engañado por amor. Una madre que, al irse, no pensó en sí misma. Un padre que mintió y cargó esa mentira como se carga a un herido, apretando los dientes. Una niña que plantó flores en una tumba vacía porque, por primera vez en su vida,
Tenía a alguien a quien serle leal. No los perdonó. No hoy. Quizá no mañana. El perdón no es un interruptor que se apaga y se enciende. Es un camino. Y es largo. Y tendrá que recorrerlo tropezando. Pero entendió. Y entender es el primer paso. A veces el más difícil. El mundo que estaba acostumbrado a sostener en sus manos no se había roto. Simplemente resultó ser diferente. Más grande. Más complejo. Más doloroso. Y, quizá por primera vez en su vida, Santiago no quería controlarlo. Quería simplemente estar dentro de él y sentir. Afuera, las nubes se abrían. En la habitación, una mujer que lo había olvidado todo, excepto una melodía, cantaba. En la cocina, 3 personas guardaban silencio. Y ese silencio era cálido. Por primera vez en un año. Gracias por escuchar. Esta es una historia sobre personas que cargaron con el dolor ajeno en silencio. Porque amaban. Cuídense los unos a los otros.